A todos los santos y difuntos que están en el cielo, intercedan por nosotros. Es que hay gente que son tan espirituales que todo lo espiritualizan. Y lo de la carne, carne es. Ay, ay, ay. No apaguéis el espíritu, no despreciéis las profecías. Una bienvenida oficial al programa de hoy a toda la audiencia. Qué alegría poder compartir con ustedes en esta hora. Oliver Coronado en los controles, producción y conducción. Mari Carmen Díaz nos acompaña en la Secretaría Técnica. Juan Eduardo Isea en la dirección de Radio La Voz Internacional. Todos unidos, juntos, trabajando con el Espíritu Santo para llevar un evangelio santo, especial, diferente al mundo. Bienvenidos, conectados a nuestra red de emisoras en Venezuela, con 6 emisoras en 5 estados del país en señal abierta, transmitiendo en ondas hercianas, llegando a muchos lugares. Mandamos un abrazo grande a todos los que nos sintonizan en Venezuela. Mandamos un saludo especial a los que nos sintonizan a través de nuestro sitio web www.coronaestudio.org. Gracias por estar con nosotros, feliz tarde. Gracias a los que nos sintonizan a través de nuestras redes sociales. Y queremos recordar que estamos transmitiendo no solamente a través de la radio, también a través de nuestras redes sociales. Oliver Coronado en YouTube, recomendado ese canal. Les voy a decir algo, estamos por comenzar nuevos proyectos, en cuanto a producciones de audiovisuales, y el canal que vamos a utilizar oficial va a ser nuestro canal de YouTube para la mayoría de estos proyectos. Por esa razón, si no te has suscrito, hazlo pronto a Oliver Coronado en YouTube, porque estaremos colocando materiales que solo serán vistos en YouTube. Así que suscríbete, activa las notificaciones y dale un me gusta para que de esta manera los algoritmos puedan hacer correr la información. Gracias por acompañarnos, gracias por sintonizarnos. Coronado Oliver en Facebook, un abrazo a todos los que nos siguen en Facebook, muchos saludos, muchas bendiciones. Corona Estudio 7 en Twitter, transmitiendo en estos 3 canales en vivo totalmente. Usted puede mirar este programa a través de YouTube, de Facebook y de Twitter. Canal recomendado YouTube por la calidad de transmisión y de audio. Gracias a los que nos acompañan y nos apoyan a través de patreon.com/coronaestudio, porque a través de ese apoyo podemos crear materiales como estos y materiales que luego usted va a recibir y que van a ser tremendamente de bendición para su vida espiritual. Los puede predicar, los puede utilizar en su iglesia, en su célula, en su grupo pequeño. Si quiere comunicarse con nosotros, info@coronaestudio.org. Un abrazo grande a mi gente, esta es la prueba. Estamos en vivo desde Venezuela hasta Argentina, desde Venezuela hasta Canadá, Estados Unidos, México, Centroamérica, Suramérica, igual Europa, España, Italia, desde Francia, con mucho cariño en Suiza, desde Nueva Zelanda. Gracias por estar con nosotros y un gran abrazo y un gran saludo para todos. Donde quiera que se encuentren, reciban una cordial bienvenida. Bien, ya estamos listos. Saludos para Dana y para Joel desde Honduras. Saludos para Gabriel Santamaría en México. Saludos para Edgar en México. Para Elizabeth acá en Venezuela. Un abrazo, hermana. Gabriel igual. Y para tanta gente que desde diferentes partes del mundo nos está escribiendo. Y bueno, ya ustedes conocen cómo nosotros trabajamos en nuestro programa. Gracias de antemano por compartir el tema de hoy. Ya es el momento exacto, compártalo, porque el tema de hoy va a estar poderoso. Esta semana vamos a estar tocando algunos temas que son de gran interés espiritual para nuestra audiencia. Y quiero compartir de antemano lo que es el tema de hoy. Compartan el tema porque va a ser de gran bendición espiritual. Suena el redoble y el tema de hoy tiene por título Las 3 caras del espiritismo.
un tema interesante. ¿Saben por qué? Porque nos acercamos al tiempo del fin. Todas las señales que hemos visto, los cumplimientos proféticos, históricos, todo señala que el tiempo es corto. Y el espiritismo va a tener un papel preponderante dentro de estos últimos días. Sobre todo por el hecho de que Satanás no tiene argumentos bíblicos para contradecir la verdad. Así que va a tener que apelar a fenómenos sobrenaturales para poder de esa manera engañar, si fuese posible aún, inclusive a los escogidos. Ustedes ya conocen el mecanismo del programa, ¿verdad que sí? Es simple, yo estoy mirando múltiples pantallas, tengo múltiples chats. Con un clic les pregunto cómo vamos hasta aquí. Saludos para Diana en Panamá y para todos los que nos sintonizan. Maribel, un abrazo para ti también, muchas bendiciones. Y con un clic vuelvo a la presentación de la tarde de hoy. Estoy mirando todo lo que sucede a mi alrededor, así que bienvenidos. ¿Qué les parece si comenzamos con una palabra de oración? Vamos a orar. Querido Padre, al abrir tu palabra y al comenzar en la tarde de hoy, queremos pedir la guía de tu Espíritu Santo, sobre todo al tocar temas como el de hoy, temas que son tan delicados, porque cuando hablamos del enemigo, cuando hablamos del trabajo que está haciendo, sobre todo al hablar del espiritismo, sabemos que él es un enemigo formidable y que está dispuesto a batallar hasta último momento. Por eso entramos revestidos de tu Espíritu Santo a este tema. Entramos protegidos por tus santos ángeles. Entramos con tu cuidado, con tu bendición, con tu ayuda, con tu misericordia y con tu perdón. Pedimos tu bendición sobre toda la audiencia, donde quiera que se encuentren. Y todo lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hoy un tema interesante de antemano. Las tres caras del espiritismo. Este es nuestro segundo tema, donde estoy tocando un poco el tema, valga la redundancia, de cómo el espiritismo se va a manifestar en el mundo como un aliado de la mentira, como el aliado poderoso de la mentira, porque la mentira no tiene argumentos y entonces tiene que apelar a lo que vemos, a lo que oímos, a nuestros sentimientos, a milagros, a cosas increíbles, y por esa razón el tema de hoy es clave. Nuestro texto se halla en Mateo 24:24 y quiero decirles algo porque aquí ustedes pueden notar lo importante de tocar estos temas. En Mateo 24 Jesús narró una cantidad de señales que antecederán su venida. Vemos que hay guerras, rumores de guerras, hambres, vemos que hay terremotos. Lucas habla de que habrán cosas en el mundo extrañas, oleaje en el mar. Hemos visto que la Escritura dice que habrá enfermedades en Mateo capítulo 24. Pero cuando nosotros ponemos la mirada en el capítulo 24 de Mateo, notamos que Cristo tenía una gran preocupación por el engaño. De hecho, en 3 oportunidades Cristo dijo: mirad que nadie os engañe. O sea que el engaño tendría un papel protagónico en los últimos días. De hecho, el último pasaje dentro de la lista que Cristo hace en cuanto a engaños está en el verso 24. Y dice lo siguiente, Mateo 24:24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible o si fuere posible, aún a los escogidos. Imagínese, hermano querido, hermana querida, imagine usted la magnitud de los engaños en los últimos días de este mundo. Imagínese que el mismo Señor Jesucristo dice que si fuese posible, el diablo engañaría a los escogidos que tienen la palabra de Dios, que tienen la Biblia, que tienen la verdad a su alcance. Y Cristo, preocupado, dice: si fuere posible, engañaría aún a los escogidos. ¿Qué tan duro será el tema del espiritismo en los últimos días? ¿Por qué el mundo está hundido en este tema? ¿Qué ha hecho el espiritismo para poder involucrarse
en todos los ámbitos religiosos que podemos ver en el mundo. Bueno, mi querido hermano, no tiene que moverse de nuestro tema porque el tema de hoy va a estar candela. Sueno el redoble y paso a responder todas estas preguntas. En primer lugar, tenemos que entender que el tema de la inmortalidad del alma es un tema que está de moda. Es un tema que usted puede mirarlo en películas, en series, en videojuegos, en música. En todos lados está de moda la inmortalidad del alma. Sea series de televisión, incluyendo, usted puede mirar a personas que dicen ser mediums y que tienen capacidad de hablar con seres que han fallecido. Estamos siendo bombardeados de una manera increíble con el tema de la inmortalidad del alma, porque el diablo quiere preparar a la humanidad para uno de sus últimos movimientos que serán muy poderosos. Este no es un tema nuevo. Usted puede leer en Génesis capítulo 2 cómo el tema de la inmortalidad del alma ya tiene 6,000 años según la cronología bíblica. En Génesis capítulo 2, versos 16 y 17, Jehová claramente le dijo al hombre: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Y miren la claridad con que Dios habla al hombre: porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Claramente Dios enseña en Génesis capítulo 2 que la paga del pecado, la paga de la desobediencia es la muerte. Dios no le dijo al hombre: el día que comas del árbol vas a morir, pero tu alma saldrá de ti, tu espíritu o algún ente que está dentro de ti va a salir y va a ir a otro nivel. No, nunca. Dios fue enfático: el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahora, es increíble que apenas unos textos más adelante, en Génesis capítulo 3, verso 4, aparece la serpiente, que la Biblia llama el diablo, Satanás, y descaradamente le dice a Eva: no moriréis. Porque cuando Eva debate con la serpiente y ella le dice: con que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol, Eva le dice: no, Dios nos dijo que no comamos de este, porque el día que de él comiéramos, vamos a morir. Y el diablo aparece y dice: no morirás. Desde allí comenzó el gran trabajo falsificador del diablo, que trata de enseñar a la humanidad que la muerte no es un fin de ciclo, sino que simplemente te transporta a otro nivel, que te transporta a otro estado de vida, o inclusive que tú puedes reencarnar. Y pare de contar cuántas mentiras ha inventado Satanás. Lo más triste, querido hermano, es que usted puede leer claramente: Dios dijo: el día que de él comieres, morirás. Génesis 2:17. Y el diablo dijo, Génesis 3:4, no morirás. Y lo increíble es que el mundo hoy día le cree a Satanás. Eso es lo más increíble. Y eso está relacionado inclusive en todas las religiones que operan en este mundo, lamentablemente. Miren esto que le pregunté a la inteligencia artificial. Yo quiero que usted tenga una idea, porque esto es importante, esto es interesante. Le hice una pregunta a la inteligencia artificial que tiene que ver con el Imperio Romano. ¿Saben por qué? Porque hemos notado que la iglesia, que era católica y apostólica y no era romana, luego de entrar en ese ciclo de libertad, de dejar de ser perseguida, Pablo profetizó que caería lamentablemente en apostasía, y esa apostasía llevaría a unir la iglesia y el Estado. Así que la iglesia pasó a ser católica apostólica romana y pasó a negociar algunas doctrinas con Roma para lograr esa tranquilidad, esa estabilización y ese poderío. Hemos visto que entre esas doctrinas, por ejemplo, cambiaron de sábado a domingo. Interesante. Entraron las imágenes, los ídolos, la idolatría entró.
Inclusive el sistema papal pasó a creerse Dios en la tierra y tener autoridad de cambiar, interpretar y abolir inclusive las leyes divinas. Pero hay un detalle que quiero que ustedes noten también, que heredó el cristianismo moderno de Roma. Por eso le hice esta pregunta a la inteligencia artificial. Según las creencias del Imperio Romano, ¿a dónde iba una persona después de morir? Miren la pregunta. Según las creencias del Imperio Romano, ¿a dónde iba una persona después de morir? Porque la Biblia es enfática: el día que de él comieres ciertamente morirás. Miren lo que me respondió la inteligencia artificial. En general, se creía que al morir, el alma de la persona se separaba del cuerpo y se dirigía al inframundo, donde se encontraba con el dios de los muertos, Plutón, y su esposa Proserpina. Allí el alma era juzgada por sus acciones en vida y se le otorgaba un lugar en el más allá. Noten cómo de la persona salía un ente que no moría, según el Imperio Romano, que se encontraba con el dios de los muertos, Plutón, y su esposa Proserpina. El alma inmediatamente era juzgada por sus acciones y se le otorgaba un lugar en el más allá. Sigue diciendo ella: los romanos creían en la existencia de varios lugares de destino para las almas, como el Elíseo, un lugar de felicidad eterna para las almas virtuosas, y el Tártaro, un lugar de sufrimiento eterno para las almas malvadas. Entonces, la creencia romana era que la persona al morir no moría totalmente, sino que abandonaba el cuerpo, un alma, un ser espiritual, y de inmediato irá juzgado, y dependiendo del resultado de ese juicio, obtendría un lugar muy hermoso para vivir o un lugar de sufrimiento. ¿Saben qué es lo interesante, querido hermano, querida hermana? Que le hice la misma pregunta a la inteligencia artificial y le pregunté: según la Iglesia Católica Apostólica Romana, ¿qué sucede cuando una persona muere? Increíblemente me dio exactamente la misma respuesta que me dio con respecto al Imperio Romano. Me dice que la Iglesia Católica cree que del ser humano sale el alma, la cual es inmortal, y dependiendo de sus acciones es juzgada después de la muerte y va a cierto lugar dependiendo inmediatamente de sus acciones. Increíble. Una total herencia resultado de la unión entre el Imperio Romano y la Iglesia Católica y Apostólica. O sea, no solo heredó del paganismo el domingo como día de descanso, la idolatría, que también entró en la iglesia, no solo heredó el sistema papal que se autodenomina Dios en la tierra y que tiene poder para muchas cosas, sino que también heredó la creencia de la inmortalidad del alma. Óigame, increíble. Lilia Cerejo dice: esa inteligencia artificial me parece lo más diabólico. Mira, Lilia, la inteligencia artificial no es nada del otro mundo. Simplemente han conectado a un sistema inteligente cualquier cantidad de datos y tú conversas con este sistema inteligente y tiene la capacidad de responderte usando historia, ciencia. Es una cosa increíble, pero no es perfecta. Y hay que tener cuidado con las respuestas que muchas veces ofrece y hay que verificarlas, por supuesto, ¿no? Ahora bien, yo voy a iniciar con el tema de hoy porque quiero mostrarles las tres caras que tiene el espiritismo y entrar más a profundidad en cuanto a este tema. Sueno el redoble y paso directamente a la presentación. Las tres caras del espiritismo. No olvide que Apocalipsis habla de tres grandes poderes que, a falta de tener una base sólida en la palabra, apelará a grandes maravillas para tratar de traer al mundo tras sí.
Para eso voy a citar Apocalipsis capítulo 16, verso 13, que dice: y vi salir de la boca del dragón, aquí tenemos un poder, de la boca de la bestia tenemos un segundo poder, y de la boca del falso profeta tenemos un tercer poder, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. En el tema anterior explicaba que es una falsificación barata de la deidad que aparece en la Biblia como 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es una falsificación barata. De la boca salen argumentos. Son 3 poderes: el dragón, la bestia y el falso profeta. Y estos 3 poderes tienen algo en común. Como los argumentos no son sólidos, van a usar, según Apocalipsis 16, 14, el espiritismo. Y dice, pues son espíritus de demonios. Y miren, ahora no tenemos argumento, necesitamos apelar a algo más llamativo a la vista, al oído, a los sentimientos, que hacen señales. ¿Con qué fin? No olviden que portan un mensaje, porque de la boca sale información. Pero ¿con qué fin hacen estas señales, que son espíritus de demonios? Y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Aquí usted puede mirar las 3 grandes religiones que hay en el mundo, porque aquí están simplificadas: el dragón, que es el espiritismo y el paganismo; la bestia, que representa el sistema papal; el falso profeta, que representa las iglesias protestantes que han apostatado. Y entonces, como no tienen argumentos, usan señales. Y ahora está la presencia de la política, el Estado, que es lo que hemos estudiado, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Terrible, porque al no tener argumentos bíblicos, y yo se los puedo decir de frente, mire, yo he debatido con hermanos evangélicos, católicos, he debatido el tema de la inmortalidad del alma, este tema, y usualmente usan 3 versículos del Nuevo Testamento. 3 versículos del Nuevo Testamento. O cuando mucho 4, fuera de contexto. Cuando yo les digo, y del Antiguo no tienen, para demostrar que el alma es inmortal, prácticamente no tienen, o tienen 1 nada más fuera de contexto. Y entonces yo saco 100 textos a favor. Y han quedado enmudecidos al ver la gran cantidad de testigos que están a favor de que la persona al morir no sabe nada. Entonces, a falta de argumentos, el diablo dice, yo tengo que apelar a las señales, yo tengo que apelar a maravillas, a prodigios, a milagros, para que la gente pueda creerme y para que los reyes de la tierra puedan hacerme caso. Ahora bien, entendiendo que esto es así, les pregunto, ¿hasta aquí cómo vamos? Porque ahora voy a profundizar un poco más, voy a cerrar el microscopio, querido hermano, querida hermana, para entonces mirar mucho más pequeño quién está detrás de esto y cómo funciona. Cómo estos 3 poderes están unidos en este lazo que se llama espiritismo, cómo lo utilizan, cómo se ha entrometido dentro del cristianismo y cómo funciona. ¿Ok? Voy a entrar un poco más profundamente en este tema. Y quiero decirles algo, el jueves voy a entrar aún más profundo. Porque es importante quitar la máscara al enemigo, sobre todo en estos últimos días, donde el enemigo quiere engañar, si fuere posible, a los escogidos. ¿Saben qué tema vamos a tocar este jueves? Vamos a tocar el tema de la música y el espiritismo. ¿Cómo, hermano Oliver? Hermano, mire, el espiritismo quiere adueñarse de la iglesia cristiana. Y no podemos estar callados mirando todos los pasos que está dando. Así que tenemos que hablar también de cómo se ha inmiscuido dentro de la adoración el espiritismo. Así que el tema del jueves no se lo puede perder, porque va a estar candela. Va a estar candela. No ocultaremos nada, como siempre lo decimos. Ahora bien, voy a cerrar un poco más el microscopio para mirar este tema con mayor profundidad. Sueno el redoble y acompáñenme y miren ahora el primer punto a tratar. El espiritismo en el paganismo.
El paganismo tiene múltiples facetas en cuanto al espiritismo. Yo tengo que decirlo con mucho respeto, pero lamentablemente la mayoría de las religiones, o decir todas, que forman parte del paganismo, con todo respeto lo digo, el budismo, el movimiento musulmán, las miles de deidades que pueden encontrar ustedes en la India y en otros muchos lugares, esas corrientes orientales. Querido hermano, tengo que ser muy sincero, todo este sistema lamentablemente está hundido en el espiritismo. Está hundido en el espiritismo. Eso incluyendo la santería, los babalaos, los espiritistas, los santeros, los médiums. Todo este grupo ocupa lo que es la parte del paganismo. ¿Ok? Si usted, aquí en Venezuela ocurría que yo de repente llegaba a un semáforo y paraba el auto y me llegaba un joven y me tocaba la ventana con un papelito y yo tomaba el papelito y mientras el semáforo se ponía en verde yo lo leía y decía, te puedo dar mis, ¿cómo lo llaman ellos? Mis servicios. Y puedo contactar a tu ser querido en el más allá. Eso es espiritismo. Son personas que dicen tener el poder de contactar a los muertos, de leer cartas, de leerte las manos. Pero también se han inmiscuido en estas corrientes orientales, en todo esto que tiene que ver con el Feng Shui. Todos estos movimientos son movimientos que están profundamente hundidos en el espiritismo. Pero ¿quién está detrás de esto? Saben que la Biblia en 1 Corintios capítulo 10 verso 20, el apóstol Pablo no anda con cuentos. El apóstol Pablo es directo y dice, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, noten que el culto de los gentiles representan a todos aquellos que no han creído en el cristianismo, ¿ok? De hecho, en el Antiguo Testamento se le llamaban paganos a los que no habían creído en las enseñanzas de los profetas bíblicos. En el Nuevo Testamento se les coloca el nombre gentil. Y Pablo, hablando de ellos, dice, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Aquí Pablo es directo y claro, mi hermano. Aquí no es que no, que eso es una energía, que es para que tú medites y el mantra y una cosa. No. Pablo dice, mire, todo lo que proviene de las enseñanzas a otros dioses, a cualquier imagen, sea cual sea la religión que provenga del sistema gentil, es sacrificio a los demonios y no a Dios, dice Pablo. Y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Y quiero que noten, voy a citar otro texto. En Deuteronomio 32, 17, fíjense cómo ahora lo voy a mirar desde el punto de vista del Antiguo Testamento. Sacrificaron a los demonios y no a Dios. A dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido vuestros padres. En la Escritura solamente hay un Dios verdadero, amén. Lo digo con todo el respeto del mundo. Solo hay un Dios verdadero. Y cuando se hace culto a cualquier otro Dios que no sea nuestro Dios, el Dios verdadero que creó los cielos y la tierra, la Biblia identifica eso como un sacrificio o un culto a los demonios. Disculpen que sea un poco duro al presentar el tema, pero querido hermano, querida hermana, si yo cito la Biblia va a ser contundente. Va a ser contundente. Yo conozco el caso de un brujo que por mucho tiempo este brujo veía ángeles, veía entidades espirituales, veía, entre comillas, personas fallecidas. ¿Y saben lo que le decían al brujo? Le decían que ellos eran ángeles de Dios y que eran buenos y que venían a hacer el bien. Y el brujo creía el cuento. Él mismo era
engañado y él creía que era verdad. Y vino a Venezuela, queridos hermanos, vino a Venezuela porque aquí en Venezuela hay una montaña muy famosa llamada la montaña del Sorte, donde se le rinde culto a María Leonza. Y la traen gente de otros países del mundo a su bautismo espiritual allí. Y este hombre vino a ser bautizado acá en Venezuela, ahí en el Sorte, vía Yaracuy, en esa montaña que si usted va, se han hecho artículos. Mire, es una cosa increíble. Usted va y la gente se mete cuchillos y saca el cuchillo y no hay sangre. Sanan a la gente con hechicería. Es una cosa increíble y horrible lo que sucede ahí. Y cuando este brujo llegó y le dijeron que lo iban a bautizar, la persona que lo iba a llevar al lugar le dijo: mira, yo te tengo que ser sincero. Yo te tengo que ser sincero. ¿Qué te han dicho a ti? ¿Quién te va a bautizar? No, me han dicho que los que yo veo me dicen que son buenos, que vienen en nombre de Dios. Y la persona que lo iba a guiar hasta arriba le dijo: mira, el jefe aquí es el diablo. ¿Cómo? Sí. No te vamos a caer con más cuentos. El jefe aquí es el diablo. Quien te va a bautizar es el mismo Satanás. Y queremos que estés consciente de eso. Y el hombre se horrorizó solamente al enterarse en ese momento de cuál era la verdad y cuál era la realidad. Y quiso salir de allí. Eso es una historia increíble que yo se lo podría contar en algún momento. Pero este hombre hoy día es adventista. Para gloria y honra de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor lo sacó de ese mundo. Pero era sincero, él no sabía. Él era el primer engañado. Y quiero decirle que la Biblia es contundente, querido hermano. La Biblia es contundente. La Biblia señala que solamente hay un Dios verdadero. Y cuando usted o alguna persona rinde culto a cualquier otro Dios, realmente está sacrificando y haciendo culto a los demonios y no a Dios. Y no a Dios. ¿Ok? No, pero hermano Oliver, yo no estoy rindiéndole culto a Satanás. El Dios que yo estoy rindiendo culto, por ejemplo, se llama Chavaría. Puede llamarlo como usted quiera. La Biblia es enfática. Los mete en el mismo saco. Ese sistema representa el espiritismo. Y usualmente ese sistema apoya la inmortalidad del alma y cree que hay seres que han muerto y que pueden ser contactados. ¿Sabe que el propio Israel, mire lo que voy a citar a continuación, el propio Israel, por eso la advertencia de Mateo 24:24, si fuere posible engañaría aún a los escogidos. El propio Israel, por medio de Balaam, cayó en este culto. Porque no crea que el diablo va a aparecer, atención con lo que estoy diciendo, con cachos y con un rabo y vestido de rojo y con un tridente en la mano y va a decir: aquí estoy, soy el diablo. No, el diablo es un gran engañador. Él nunca va a dar la cara. Usted puede estar metido en un ritual espiritista y pensar que está en una actividad cristiana, para que usted tenga idea de lo que estoy hablando. Y dice la Escritura en el Salmo 106 que Balaam se llevó al pueblo a una fiesta de paganos, y usted ya sabe para dónde va el paganismo, y dice David: se unieron a sí mismos a Balpeor y comieron los sacrificios que dedicaban a los muertos. Imagínense usted eso. El pueblo fue a una fiesta pensando que iba detrás del profeta Balaam y al final terminaron en una fiesta que sacrificaban a los muertos. ¿Por qué? Porque el culto a los muertos, querido hermano, el culto al paganismo, el culto que hacían y que hacen los gentiles, es un culto que en sobremanera destaca el culto hacia la muerte, hacia la inmortalidad del alma. Y como Pablo dice, sacrificaron a los demonios los sacrifican y no a Dios. Entonces el primer punto que quiero dejar claro, querido hermano, querida hermana, el primer punto que quiero dejar claro en esta tarde es que aquí no hay opción, aquí no busque la quinta pata del gato. El gato solo tiene 4 patas.
O se hace culto a Dios o se hace culto al demonio. O se hace culto al Dios eterno que creó los cielos y la tierra, o usted hace un culto a Satanás, el gran engañador, que se manifiesta en múltiples religiones, en múltiples enseñanzas, en múltiples formas, como un brujo, como un medium, como una estatua de Buda, como una enseñanza X o Y. Hermano querido, la verdad es la que estamos presentando. Y la verdad tiene un fundamento sólido en la Biblia y en muchos sentidos. Como dice Marlene, el diablo es engañador desde el principio. Solo hay dos caminos, dice Rosant Pangel. Solo dos, Rosant. No hay más. O tú adoras a Dios o sacrificas a los demonios. Y si tú me estás escuchando y tú eres un medium, porque a mí me ha tocado, hermano, a mí me ha tocado darle estudios bíblicos a mediums. Saque la cuenta. Y yo he visto en sus rostros la confusión cuando yo les digo y le demuestro en la Biblia que las personas que ellos supuestamente, con las que ellos se comunican, no son fallecidos, sino son ángeles caídos. Y he mirado en sus rostros la cara de preocupación y de miedo al pensar que eso sea verdad y que es la verdad. Pero están confundidos y están siendo engañados. Ahora bien, yo creo que hasta aquí vamos bien y como les dije, vamos a seguir bajando el microscopio en próximos temas. Pero yo creo que estamos muy claros que todo lo que es espiritismo, paganismo o el culto que los gentiles realizan y que no es para Dios, es un culto para los demonios. No hay otra opción. La sinceridad no puede, lamentablemente, cubrir esa falta. Ahora bien, que hay gente sincera allí, sí la hay. Que en esas religiones hay mucha gente sincera que busca con sinceridad el camino de la verdad, sí los hay. Que Dios los va a llamar a salir, los va a llamar. Así que no estamos condenando a nadie en esta tarde, pero estamos siendo sinceros y reales. Y totalmente reales. Por favor, no se meta en Feng Shui, ni que voy a hacer yoga, ni cosas de esas cosas que son muy orientales. Porque todas esas cosas están seriamente hundidas en el espiritismo. Ahora bien, les pido que oren en este momento. ¿Por qué? Porque sigo profundizando. Y yo sé que este tema no es cualquier cosa. Y les ruego que por favor oren para que podamos continuar presentándolo. Sueno el redoble y paso al siguiente punto. En el mensaje que acabo de presentar hace unos minutos dije que Roma le dio por herencia a la Iglesia Católica Apostólica la enseñanza de la inmortalidad del alma. ¿Por qué? Porque el cristianismo de la iglesia primitiva no creía en la inmortalidad del alma. Yo tengo pruebas contundentes, podría tener un tema completo. De hecho, voy a tener un debate con la inteligencia artificial sobre el estado de los muertos según la Biblia, porque ya comencé el debate y adivinen qué, me presentó 3 textos que ella tiene a favor de que el hombre es inmortal. Ya le tumbé uno, luego le voy a contar un poco sobre ese debate. Pero cuando le presenté mis textos, comenzó a decirme, tienes razón, nuevamente. Hermano querido, la iglesia del Antiguo Testamento y la iglesia primitiva no creía en la inmortalidad del alma. Entonces la pregunta que yo hago es, ¿por qué hoy día los más de 1.300 millones de católicos creen que la persona al morir no muere, sino o se va al cielo, o al purgatorio, o al infierno, o al limbo, o no sé a dónde? ¿De dónde sale eso? ¿Será que el espiritismo también ha logrado inmiscuirse dentro del cristianismo? ¿Saben qué? Le pregunté a la inteligencia artificial. Y ¿saben lo que me gusta de la inteligencia artificial? Es que sus respuestas en muchos puntos a veces las apunta a la historia o a información que ella puede confirmar. Y en caso que no, yo la puedo corregir y lo reconoce. Le hice esta pregunta. Según la Iglesia Católica, ¿los muertos pueden hacer milagros?
Oye, mire la pregunta porque la pregunta es interesante. Hemos demostrado vez tras vez que los muertos no saben nada. En la Escritura hay más de 100 pasajes, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, que dicen que los muertos no saben nada. Y le hice una pregunta capciosa. Según la Iglesia Católica, ¿los muertos pueden hacer milagros? Cuidado con la respuesta, porque la Biblia dice que los muertos no saben nada. Entonces, ¿cómo pueden hacer milagros? Miren la respuesta que me dio la inteligencia artificial. La Iglesia Católica cree que los santos que han muerto pueden hacer milagros. Óigame, preocupante respuesta. Y no debería sorprendernos porque sabemos que realmente lo creen. No debería sorprendernos. Lo digo con tristeza. Realmente lo creen. Lo que está es confirmándolo. Es decir, pueden realizar acciones sobrenaturales que parecen desafiar las leyes de la naturaleza y que son interpretadas como una señal de la presencia divina. Un muerto puede hacer milagros. Pero si la Escritura dice que los muertos nada saben, ¿sabe que esto es preocupante, hermano? Porque esto pone a este grupo religioso en un problema serio, ya que el enemigo puede fácilmente traer a una persona fallecida y decirle a los vivos a través de esa persona que aparecerá con su mismo tono de voz, que aparecerá vestido como se vestía antes, rejuvenecido, y esa persona puede decir: no crean en la Biblia, no crean en la Biblia, crean en lo que dice el catecismo, y será suficiente. Ya están preparados para decir amén. Voy a seguir leyendo lo que dice la inteligencia artificial. En la Iglesia Católica se cree que los santos pueden continuar intercediendo por los vivos después de su muerte. Óigame. O sea, se va más allá todavía. No solo pueden hacer milagros, sino que además ellos creen que los muertos pueden continuar intercediendo por los vivos después de su muerte. O sea que no tenemos un solo intercesor, sino que tenemos millones de intercesores que pueden interceder por nosotros. Y si pueden interceder por nosotros, yo quiero que miren el trasfondo. Hermano. ¿Cómo intercede un muerto por un vivo? Escuche lo que le voy a decir. La única manera que yo hallo lógica es que el vivo hable con ese muerto y le diga y le pida: por favor, fulano de tal. Voy a poner un ejemplo. Mi abuela se llamaba Nicoleta Stergiotti. Vamos a suponer que yo soy católico. Y entonces yo le digo a mi abuelita en oración: mi abuelita Nicoleta Stergiotti, quiero hablar contigo, por favor. Necesito que delante del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, abuelita, tú intercedas por mí. Yo le hago una pregunta. ¿Estoy hablando o queriendo hablar con un muerto? Sí. Porque la única manera que un muerto puede interceder por un vivo o puede obrar milagrosamente por un vivo es que el vivo se comunique con ese muerto en oración, hermanos. Y eso es paganismo. Eso es el mismo espiritismo que practican los espiritistas. Los espiritistas en una sesión llaman al muerto y, entre comillas, aparece el muerto en la sesión, pero realmente quien está apareciendo es el demonio personificando al muerto. Entonces, ¿qué me está diciendo la inteligencia artificial? Que dentro del catolicismo se enseña la práctica de poder consultar a un muerto. Sí. ¿Práctica que está prohibida en la Escritura, en Deuteronomio 18? Sí. Dice ella, la idea es que los santos que se encuentran en la presencia de Dios, no muertos, pueden orar por los vivos y pedir a Dios que les conceda sus peticiones. O sea que ellos escuchan las peticiones porque los vivos se comunican con los muertos. Blasfemia, hermanos, eso es espiritismo.
Eso es abominación delante del Señor. Y usted dirá, ¿por qué, hermano Oliver? Porque la Escritura es muy contundente, querido hermano, al decir en Eclesiastés 9:5, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. No tienen más paga porque no trabajan, porque su memoria es puesta en el olvido. Entonces, si no tienen memoria, si no tienen paga, dice que no tienen amor, dice que no tienen odio, dicen que se desconectaron. ¿Cómo puede un muerto hablar con un vivo por amor al Señor? Y si así fuera, eso sería espiritismo. Las mismas prácticas abominables que hacían los egipcios, los de Babilonia, los de Medo-Persia, los griegos y los romanos. Hermano, eso es espiritismo. Lamentablemente, mire lo serio del asunto. No solamente el paganismo cree en el espiritismo, y estamos hablando de más de 3.5 billones de personas, sino que también en el catolicismo se permite y se ha invadido esta religión, que son más de 1.3 billones de personas. Quiero presentarles un documento oficial para que ustedes vean que no lo estoy diciendo yo. Esto lo escribió Inocencio III en el año 1198, el Papa Inocencio III. Entre todos los privilegios de la bienaventurada Virgen, hay uno que siempre llama la atención de los teólogos, que ella ha sido constituida medianera, o sea que tiene poder de mediar entre Dios y los hombres. O sea que para que la Virgen medie por mí, yo tengo que comunicarme con ella. Lo interesante es que la Biblia no dice en ningún texto bíblico de los 66 libros que la Virgen fue llevada viva al cielo o que resucitó, como el caso, por ejemplo, de Moisés, y fue llevada después de resucitar al cielo. Entonces, en este caso, yo estaría pidiéndole a una persona que murió que interceda por mí. De hecho, la intercesión de un vivo delante de Dios no es bíblica. O sea, nosotros no podemos pedirle, yo no le puedo pedir, por ejemplo, al pastor de la iglesia, pastor, pídale a Dios que interceda por mí. Es mi deber ir yo directamente a Dios. Que el pastor puede orar por mí, que la iglesia puede orar por mí, amén, pero mi deber es ir yo directamente. Pero un muerto no puede hacer eso. No lo puede hacer. No tiene ningún tipo de privilegio por amor al Señor. Dice también acá, es también verdad que los santos que han vencido pueden interceder por nosotros más eficazmente porque están más cerca de Dios. Hermano, ¿sabe qué? Esto es un llamado descarado al espiritismo. Y tenemos que ser sinceros. Tengo que ser sincero, esto es un llamado descarado al espiritismo. ¿Por qué? Porque yo estoy religiosamente dentro del cristianismo avalando que los vivos se comuniquen con los muertos para que estos muertos o hagan milagros o intercedan por los vivos. Es el mismo, matemáticamente hablando y técnicamente hablando, es lo mismo que hace el espiritista. Prácticamente lo mismo. Caer en el engaño del diablo, porque los muertos nada saben. Eclesiastés 9:5-6. Por cierto, pueden interceder. Hermano, ¿por qué usted tiene que buscar a una mediadora o a un intercesor cuando en Hechos 4:12 la Escritura es contundente al decir, y en ningún otro hay salvación? Porque no hay otro nombre bajo el cielo. No, la Virgen María, o llámela como quiera. ¿Sabe qué es increíble? En Venezuela, la mayoría de los templos católicos tienen nombres de vírgenes. La Virgen de la Chiquinquirá, la Virgen del Carmen, la Virgen de la Rosa Mística, la Virgen de Guadalupe. Pare de contar cualquier cantidad y nadie dice nada. Hermano, el único nombre dado bajo el cielo a los hombres en que pueden ser salvos, el único nombre que podemos invocar con autoridad, no es el nombre del pastor o el anciano de la iglesia, no es el nombre de ningún papa, ni de la Virgen, ni de ningún santo.
El único nombre es el nombre de Jesús. Porque tiene los méritos. Porque pagó bien caro para podernos salvar. Usted puede leer en Apocalipsis 4 y 5 que cuando Juan llora porque nadie puede abrir el libro y desatar sus sellos, porque no hay nadie digno de hacerlo. Un anciano le dice: no llores, aquí está el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido, él es digno. Ahora, ¿cómo es posible que María sea corredentora? ¿O cómo es posible que los santos puedan interceder por el ser humano? Hermano querido, con sinceridad se lo digo, ¿por qué nosotros tenemos que creer ese tipo de enseñanzas que no son bíblicas? La Biblia es contundente. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. El único nombre dado a los hombres es Cristo Jesús. Todo lo demás es, querido hermano, querida hermana, espiritismo. Ahora, le hago una pregunta. ¿Hasta aquí cómo vamos? Déjeme tomar un poquito de agua y pasarme aquí una servilletica, porque de verdad que el tema de hoy está candela. El tema de hoy está candela, hermano, y está candela, y disculpe que yo se lo diga así, porque hablar de estos temas no es fácil. A veces uno se enfogona en términos muy colombianos. ¿Saben por qué? Por la dignidad y la honra que solo Dios merece. Cuando nosotros vemos que otro quiere ocupar ese lugar, comienza uno a sentir el calor. Cuando uno mira el engaño con que muchos de nuestros hermanos están siendo golpeados, ¿no cree que a mí me da alegría decir que más de 1.3 billones de cristianos católicos están hundidos en esto? No, a mí me da tristeza. Y oro por ellos para que el Señor le dé luz. Porque, hermano, dentro de esa denominación hay millones que son sinceros y que aman a Dios. Y es difícil presentar estos temas, pero es un deber hacerlo. Es un deber hacerlo, porque imagínense si ya creen que los hermanos, yo he estado en templos católicos que se han erigido, inclusive ahí les cuento uno cortico para entrar a la última parte del tema. En Isnotú, yo siempre lo he contado, mi suegro era profundamente creyente del doctor José Gregorio Hernández. Mi suegro le hacía promesas y hablaba con el doctor José Gregorio Hernández. Ese doctor falleció hace muchos años. Fue atropellado en un accidente automovilístico. Y un día que mi suegro me tuvo que llevar allí al estado de Trujillo, aquí en Venezuela, fuimos a Isnotú. Y como él me hizo el favor de llevarme, me pidió que lo acompañara a ese lugar donde se le erigía culto a José Gregorio Hernández. Y yo fui a ese lugar. Yo fui con él. Mari me acompañó también. Y en ese lugar había como una pequeña casita arriba en una montaña, lleno de gente, pidiéndole favores y orándole a ese señor que había fallecido. Hermano, eso es espiritismo. Pidiéndole favores. Y escúcheme, imagínese una casita donde no se ve la pared. Ninguna de las paredes se ven, porque están forradas las paredes de pequeñas placas que dicen favor concedido. O sea, me hiciste el milagro, te coloco una placa. Y ha hecho tantos milagros que las paredes no se ven, llenas de placas por todos lados. Lo increíble es que yo entré al lugar. Ahí hay como un museo donde hay algunas cositas que eran del doctor José Gregorio Hernández. Supuestamente este hombre era un buen hombre. No se le quita. Un hombre que fue quizá ayudador, un hombre que quizá usó sus conocimientos de medicina para sanar a mucha gente, pero falleció. Ahí estaba su cama, ahí estaba también algunos artefactos de él. Pero lo que me llamó la atención es que en grande, en una de las paredes, estaba un cuadro con el acta de defunción del doctor José Gregorio Hernández. Y ahí decía claramente que se certificaba que el doctor José Gregorio Hernández había fallecido. Pero la gente insistía en orarle, en pedirle favores y garantizaban
que el doctor José Gregorio Hernández había respondido a esos favores y había hecho milagros en favor de esas personas. Inclusive hace poco el Papa, no estoy seguro si lo beatificó, no sé qué palabra utilizan ellos, y lo elevó a los altares oficialmente. O sea, le damos el permiso para que usted le ore pues oficialmente al doctor José Gregorio Hernández. Querido hermano, por amor a Dios, la Biblia dice que los muertos no saben nada. Imagínense en un hipotético futuro donde el diablo no tenga argumentos y vengan personas aparentemente que han fallecido diciendo lo que dice la Biblia es mentira. El mundo está preparado para abrazar ese error. Lamentablemente. Dice Marco Mejía, lo canonizó. Gracias, Marco. Sí, lo canonizó. Usted puede buscar José Gregorio Hernández y puede buscar la casita que yo visité y dice fue canonizado. Usted no consigue en la escritura, mire, si eso fuese una práctica bíblica, en el Nuevo Testamento usted conseguiría que los discípulos dijeran vamos a orarle al profeta Zacarías o el profeta Ezequiel o al profeta Isaías, vamos a orarle para que nos hagan favores. Nunca hay tal práctica en la Biblia, nunca. ¿De dónde la Iglesia Católica saca esa práctica? Lamentablemente, de la unión entre la Iglesia Católica Apostólica y el Imperio Romano. Es parte de las doctrinas que fueron incorporadas al cristianismo. Y yo pregunto, ¿hasta aquí cómo vamos? Me disculpan la sinceridad, pero tengo que ser sincero. ¿Vamos bien? Ok, sueno el redoble. Y paso al siguiente punto. ¿Y qué será de los protestantes? Óigame. Yo les voy a decir una cosa. Estoy seriamente preocupado por el protestantismo y por nosotros los adventistas. Estoy muy preocupado. Porque en el protestantismo, el espiritismo entra de una forma diferente. El diablo es astuto. Como él sabe que los protestantes no abrazaron directamente la idolatría y que ellos creen en el segundo mandamiento, no te harás imagen ni le rendirás culto, el diablo tiene que usar otras formas. El gran problema de los protestantes es que lamentablemente la Biblia los presenta como hijos de la Iglesia Católica. De hecho, la misma Iglesia Católica dice ser la madre iglesia. ¿Ok? Entonces, por lógica, hay algunas doctrinas que los protestantes no lograron superar y no llegaron a reformar. Entre esas doctrinas, donde está el domingo como día de descanso, está también la inmortalidad del alma. De hecho, son los dos brazos preocupantes dentro del protestantismo: el domingo como día del Señor y la inmortalidad del alma. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que el diablo usará la inmortalidad del alma para hacer grandes milagros y, como no tiene argumentos, hacer que la gente le crea. Miren la pregunta que le hice a la inteligencia artificial. Según la creencia protestante, ¿los que mueren están aún en un estado consciente? Voy a repetir la pregunta y quiero que la escuche. Según la creencia protestante, ¿los que mueren están aún en un estado consciente? Ya hemos visto que en el espiritismo dicen sí, claro, de una vez van al cielo a ser juzgados y Plutón los agarra y si son buenos los manda a un lugar y si son malos a otro. Ya vimos que la Iglesia Católica dice lo mismo. ¿Y los protestantes? Miren la respuesta que me dio la inteligencia artificial. Especialmente aquellos que pertenecen a denominaciones pentecostales y carismáticas creen que las personas que mueren están conscientes y presentes en la presencia de Dios inmediatamente después de la muerte. Idéntico a lo que cree el espiritismo en la persona de Roma y el paganismo, idéntico a lo que cree el catolicismo en la persona del sistema papal, idéntico.
Dice, están en la presencia de Dios inmediatamente después de la muerte, de manera consciente. La persona, dice, la muerte, según esta creencia, la persona experimenta la vida eterna, o mejor dicho, voy a leerlo nuevamente desde acá. Creen que las personas que mueren están conscientes y presentes en la presencia de Dios inmediatamente después de la muerte. Según esta creencia, la persona experimenta la vida eterna en la presencia de Dios, pero esto no se considera una resurrección física. O sea, no han resucitado físicamente, sino que se fueron espiritualmente. Óigame, serio el asunto. ¿Sabe por qué es serio? Porque aunque ellos no le rinden un culto directo a los muertos, el mismo principio lo creen. ¿Qué quiere decir esto? Que si el día de mañana aparece un muerto y dice ser un apóstol, o dice ser algún alto profeta del Antiguo o del Nuevo Testamento, y decir, no, mira, nosotros venimos a confirmar que el domingo es el día del Señor, están preparados nuestros hermanos protestantes para abrazar este tremendo engaño. Óigame, hermano, mire lo que dice acá la Escritura. Yo quiero de antemano refutar a la inteligencia artificial. Claro, ella está diciéndome lo que creen ellos, no lo que ella cree, porque de hecho ella no cree nada. ¿Ok? Note, según ellos están presentes en la presencia de Dios inmediatamente después de la muerte. Mire lo que dice la Escritura. Salmo 115, 16 y 17. Los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Verso 17. No alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos desciendan al silencio. Salmo 115, 16 y 17. No, mi hermano, no. No es que la persona, no es que murió el profeta tal de la iglesia tal o el apóstol tal de la iglesia tal, porque hoy ya todos son apóstoles y profetas, y de una vez está ya en la presencia del Señor, alabando, profetizando, intercediendo. No. La Biblia dice, no alabarán los muertos a Yah, que es el diminutivo de Jehová, ni cuantos desciendan, note cómo lo dice, al silencio. ¿Sabe por qué? Porque no saben nada. Ahora, le hago una pregunta a mi gente. ¿Están preparados? Porque ahora les voy a presentar la posición oficial de por lo menos 3 de las más importantes iglesias protestantes en los Estados Unidos en cuanto a la inmortalidad del alma. Les voy a presentar documentos oficiales de ellos para confirmar lo que estamos estudiando. ¿Ok? Les voy a mostrar doctrinas directas, o sea, como ellos dicen que creen en la inmortalidad del alma. Voy a sonar el redoble, acompáñenme. Y voy a comenzar con la Iglesia Metodista. Dice, la Iglesia Metodista Unida afirma en su confesión de fe, creemos que la muerte no es el fin. Bueno, yo también lo creo, pero en la esperanza en Cristo Jesús y en la resurrección, sino el comienzo de la vida eterna con Dios. Ya va un momentico, pero si es que los muertos nada saben. No, o sea, ya va. La Iglesia Metodista Unida afirma en su confesión de fe, creemos que la muerte no es el fin. Yo pensé que iban a decir, creemos que Cristo viene a resucitar. No, sino el comienzo de la vida eterna con Dios. O sea que al morir, la persona se va a la presencia de Dios y está ahí conscientemente. La muerte nos lleva a la presencia de Dios, donde las almas de los justos se unen a los santos en luz perpetua. Artículo número 13. Usted puede hallar esto. Si hace una búsqueda, usted puede hallar esto dentro de las confesiones de fe de la Iglesia Metodista. Para que usted tenga una idea. Voy ahora a citar la Convención Bautista del Sur, que es otra de las más grandes. De hecho, hoy día, tremendo problema entre metodistas, bautistas con el tema de la ordenación de las mujeres, porque se han echado para atrás y han solicitado echar todo esto para atrás, anular todo esto, y hay una división horrible hoy día por este tema. Y como dice el dicho, si tú ves que las barbas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo. La Convención Bautista del Sur, en su declaración
de Fe Bautista del año 1963 afirma: creemos que el alma es inmortal. Óigame. ¿Y en base a qué? ¿Qué texto bíblico tienen para colocar eso? No me vayan a sacar como la inteligencia artificial el rico y Lázaro, que luego que le dije, me estás usando una parábola. Dijo, tienes razón. Imagínense, la inteligencia artificial me presentó el rico y Lázaro para demostrarme que los muertos sí saben algo. Y yo le dije, mira, pero eso es una parábola. Me dice, oye, tienes razón, es una parábola. Es algo metafórico, no se puede usar. Imagínense, ¿qué usan para demostrar eso? Que sobrevive a la muerte física del cuerpo y que se presenta inmediatamente ante Dios. Esto es la enseñanza pagana de la inmortalidad del alma que leímos que cree Roma, o que creía Roma, que creía Grecia, que creía Medo-Persia, que creía Babilonia, que creían los egipcios y que enseñó Satanás en Génesis 3:4. Hermanos, ¿están preparados para que el enemigo venga a hacer grandes milagros y señales y caerán rendidos a sus pies? Voy a leer ahora la confesión de fe de la Iglesia Presbiteriana en Estados Unidos. La muerte no es el final de la vida, sino el final de la muerte. La vida continúa más allá de la muerte. Las almas de los creyentes son llevadas inmediatamente a Cristo después de su muerte o de la muerte, y su cuerpo descansa en paz hasta el día de la resurrección. Óigame, si eso es así, yo quisiera escuchar a Lázaro, que Lázaro me cuente qué vio en el cielo, porque estuvo 4 días muerto. Y cuando Lázaro volvió, yo imagínense, Lázaro vuelve y lo quieren volver o lo quieren matar, porque era una prueba demasiado contundente del poder divino de Cristo. Yo hubiese sido Lázaro y hubiese dicho al Señor, Señor, mira, yo recuerdo que estaba en la presencia del Padre, en un lugar lleno de paz, tranquilo, después de pasar esa terrible enfermedad y no me viniste a ayudar. Y ahora me traes de vuelta para acá, yo recordando todo eso, y ahora me traes de vuelta para acá para que me quieran volver a matar y para volver a morir. Por amor al Señor, el apóstol Pablo dice en primera carta a los tesalonicenses que los que descansan en el Señor esperan el sonido de la trompeta, y que los vivos no irán primero, sino que juntamente con ellos en el aire recibiremos al Señor. ¿De dónde sacan esto? ¿Está viendo el cuadro terrible? El cuadro terrible. Ahora, no espere usted que Satanás vaya a meter en estas iglesias la creencia de que le oren a los muertos. No voy a usar ese método. El jueves voy a hablar de cuál es el método que usa, sobre todo para ellos, para los protestantes. Y cuidadito, porque parece que a los adventistas les gusta ese método. Señor nos libre. Mire lo que dice la Escritura en Ezequiel 18:4. Note que acá los bautistas dijeron, el alma es inmortal. Aquí lo dice, el alma es inmortal. Los de la iglesia presbiteriana dijeron que el alma es inmortal, no es el final. Los de la iglesia metodista dijeron que el alma es inmortal, no es el final. Y mire lo que dice la Escritura. Ezequiel 18:4. He aquí que todas las almas son mías, dice el Señor. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Alabado sea el nombre de Dios. No se va al cielo, no queda por allí flotando, ni se fue al purgatorio, ni se fue al limbo, ni está en el infierno, pobrecita, quemándose. No, el alma que pecare morirá, dejará de ser, dejará de existir, no sabe nada. Llámelo como usted quiera, pero deja de ser. Le hago una pregunta a mi gente. ¿Están conectados conmigo o no? ¿Están conectados conmigo o no? Pregunto, ¿estoy diciendo algo que tiene sentido en la Biblia? ¿Estoy diciendo algo que tiene... Miren estos 3 poderes, el dragón, la bestia y el falso profeta, haciendo grandes señales y prodigios y milagros. ¿Quién va a hacer los milagros? Bueno, se lo mando de tarea. El apóstol Pablo en los Corintios dice que el diablo se disfraza como ángel de luz. Ahora, ya terminando el tema,
¿qué hay detrás del telón? ¿Qué hay detrás del telón? Si se descubre el telón, ¿qué hay detrás? ¿Qué quiere el diablo detrás de toda esta farsa espiritista? ¿Sabe que en Mateo 24:24 leímos? Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. Ese es el método. Vamos a utilizar el espiritismo para usar grandes señales y prodigios porque no tenemos argumentos bíblicos y necesitamos algo que la gente vea y oiga, que sientan. Hoy día está de moda mucho, es que no siento nada en el culto. Que sientan. De tal manera, mire lo que está detrás del telón, que engañarán, si fuere posible, a los escogidos. No crea que a los escogidos solo se le va a aparecer una persona fallecida y le va a decir al escogido que conoce la Escritura, vengo del más allá a decirte que estás creyendo mentiras. No. El enemigo se disfraza de múltiples formas, hermano. Pregúnteselo a Eva. ¿Qué hay detrás? Dice El conflicto de los siglos. Recomiendo ese libro. El capítulo que habla sobre la inmortalidad del alma. De hecho, ella dedicó, miren la preocupación de esta señora, Elena de White. Dedicó casi 5 capítulos al tema de la inmortalidad del alma. Poco a poco Satanás ha preparado el camino para su obra maestra de seducción, el desarrollo del espiritismo. Hasta ahora no ha logrado realizar completamente sus designios, imagínense, pero los conseguirá en el poco tiempo que nos separa del fin. ¿Cómo se llama esta serie? Profecías del tiempo del fin. El profeta dice: y vi 3 espíritus inmundos como ranas. Son espíritus de demonios que obran prodigios, los cuales salen a los reyes de todo el mundo, habitando o habitado, a juntarlos para la gran guerra del gran día del Dios Todopoderoso. Y luego ella añade: todos, menos los que estén protegidos por el poder de Dios y la fe en su palabra, se verán envueltos en ese engaño. Óigame, mucha gente se preocupa por el domingo. No, hermano Oliver, que el domingo, que la gente, todo el mundo guarda el domingo. Hermano, el espiritismo va a ser la mano derecha de este movimiento mundial. Todos, dice, todos, menos los que estén protegidos por el poder de Dios y la fe en su palabra, se verán envueltos en este engaño. Los hombres se están dejando adormecer en una seguridad fatal y solo despertarán cuando la ira de Dios se derrame sobre la tierra. Óyame, ya va a ser tarde cuando la ira de Dios se derrame sobre la tierra, porque hemos leído que cuando Dios le diga a los ángeles, ya terminamos de sellar y venga el desastre, ya no hay vuelta atrás. Por eso hoy es el día. Miren, quiero terminar el tema. No quiero olvidarlo y lo voy a hacer rapidito. No quiero terminarlo. Hablando sobre los protestantes, para que ustedes vean cómo están ligados íntimamente con el espiritismo, lamentablemente. Lo lamentamos profundamente. Estaba lloviendo un día, me levanté bien temprano, casualidad, el Señor es grande. Coloqué un canal acá en Venezuela de televisión y me consigo una sorpresa. La sorpresa es que hay 6 brujos sentados en un panel. 6 brujos sentados en un panel. Y hay un pastor protestante, no sé de qué iglesia era, no sé si era pentecostal o evangélico. Y un pastor protestante. Y hay una señora que está haciendo un debate entre ellos. ¿Ok? No olvide, son 6 brujos y un pastor protestante. Y hay un debate. El debate estaba basado en una pregunta, en una nada más. Y la pregunta era: ¿a quién ustedes invocan y con quién hablan cuando hacen sus sesiones espiritistas? Y entonces le dan la palabra al primer brujo. Y el brujo dice: nosotros, cuando hacemos las sesiones espiritistas, invocamos ángeles de Dios,
Invocamos fallecidos que pueden venir a hablar con nosotros y ayudar. Invocamos a todos estos entes espirituales que trabajan con Dios, dice el espiritista. Imagínense, fallecidos, ángeles, muertos que vienen a hablar con ellos. Y entonces, la que lleva el panel, la que lleva la presentación, le dice al pastor cristiano: ¿qué opina usted, pastor? Hermano, yo estoy mirando el programa y yo estoy orando en mi mente. ¡Qué oportunidad tan maravillosa! ¡Qué oportunidad tan maravillosa! Y yo estoy orando: Señor, por favor, muéstrale al pastor de Deuteronomio 18. Yo lo voy a poner aquí en pantalla. Muéstraselo, por favor, que el pastor los deje en vergüenza. Porque yo estoy feliz de que el pastor los pueda dejar en vergüenza. De que les demuestre que están engañando a la gente. De que ellos mismos entiendan que eso es mentira. Y el pastor, en plena presentación, dice: vayan conmigo a Deuteronomio 18. Hermano, tenía que verme brincando a mí sobre la cama. Amén, alabado sea Dios. Yo pegaba gritos de la emoción. Y el pastor lee Deuteronomio 18, 10 y 11. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Amén. Y yo, hermano, pego ese brinco, gloria a Dios. Y se forma el lío en medio del programa. Se forma el lío. ¿Por qué? Porque ahora la que está haciendo el programa le dice a los brujos: ustedes están mintiendo, la Biblia no dice eso. Y el pastor dice: claro, están mintiendo. Y la gente que está sentada dice: ajá, están haciendo cosas que Dios dice que no haga. Y los brujos tenían una cara de pánico. Yo dije: gloria a Dios. Pero ¿usted cree que el diablo se iba a dejar embaucar y humillar en público? Les hago una pregunta. ¿Termino el tema y les cuento cómo terminó ese debate? ¿O se los cuento en un próximo programa que haga en el futuro? Ustedes me dicen, termino, les digo qué dijo el brujo, cómo el enemigo inspiró al brujo para responderle al pastor. ¿Termino o nos vamos? Porque ya se me acabó el tiempo y no quiero hacerlo largo. Ok, dice Waldir: termínelo, por favor. A ustedes les gusta, voy a echarles broma, a ustedes les gusta el chisme santo. No existe chisme santo. No existe. Estoy echando bromas. Hermanos, y de repente en medio del debate, cuando quedaron en vergüenza, citando Deuteronomio 18:11, un brujo levanta la mano. Y ahí yo dije: ay, papá, esto se va a complicar. Y el brujo le dice al pastor: yo quiero hacerle a usted una pregunta. En su religión, ¿qué pasa cuando una persona muere? Y yo dije dentro de mí, ahí el que se llenó de pánico fui yo. Y comencé a orar y dije: Señor, que el pastor cite Eclesiastés 9, 5 a 6. La persona no sabe nada. Con eso lo destruye, lo deja en vergüenza. ¿Por qué? Porque si él demuestra en Eclesiastés 9, 5 al 6 que la persona no sabe nada y que la persona al morir no está en un estado consciente, ahí puede decirle al brujo: entonces explícame quién es el que aparece cuando tú lo llamas. Porque Eclesiastés 9, 5 dice: los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Entonces explícame tú, si la Biblia dice eso, ¿a quién es el que tú llamas y quién aparece? Pero ¿sabe qué? El pastor evangélico responde y dice: depende. Cuando yo escuché el depende, yo dije dentro de mí: hasta aquí llegamos. ¿Depende de qué, pastor? Dependes de la Biblia únicamente, por amor a Dios. Y el pastor le dice: si era buena gente y creyó en Dios, irá a la presencia de Dios. Si era mala gente y no creyó en Dios, irá al mismísimo infierno. Y dice el brujo: muy bien ha respondido. Esos son los que nosotros llamamos los que están en el cielo y son los que aparecen en nuestras sesiones espiritistas. De ahí en adelante, el debate fue una burla.
y Dios quedó avergonzado y su santa palabra quedó avergonzada. ¿Usted se imagina que hubiese estado ahí y yo le hubiese dicho, Eclesiastés 9 al 5 y el 6 dice, no saben nada? Entonces explícame tú, ¿qué muerto es el que viene a hablar contigo? ¿Qué ente viene a hablar contigo si los muertos no saben nada y es abominación para Jehová? La vergüenza hubiese sido increíble, hubiesen quedado desenmascarados. Pero lamentablemente comparten la misma filosofía de que el alma es inmortal. El Señor tenga misericordia de nosotros. Vamos a orar. Vamos a orar, queridos hermanos. Padre, quiero darte las gracias por el tema de hoy. Sé que es un tema difícil, pero Señor, es la verdad. Y la verdad no es para estar bajo la cama, porque una luz no se guarda bajo la cama. Una luz se coloca en un lugar alto para que brille. Por esa razón, invocamos tu nombre en esta tarde. Permite que esta verdad, como una luz, traspase el corazón y la mente de nuestra audiencia y puedan ser, como dice tu palabra, libres, porque la verdad nos hace libres. Perdónanos si te hemos ofendido. Danos, Señor, amor y tacto para enseñar tu palabra. Danos sabiduría, gracia y bendice a todos los presentes y guárdanos del mal y de sus acechanzas, Señor. Lo pedimos invocando tu santo nombre, el único nombre por el cual nosotros podemos llegar a ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, qué bendición tan grande, ha sido un placer para mí. Me despido rápidamente porque me he pasado de tiempo. Mañana, Vida y Salud con Mari. No se pierda el programa, que va a estar candela y vamos a tener una invitada, Gabriela Villalobos. Y como siempre lo decimos, que Dios bendiga a Venezuela y al mundo. Se les quiere mucho. Cuídense. Estamos viviendo en el tiempo del fin. El rápido cumplimiento de las señales de los tiempos proclama la inminente venida de nuestro Señor. La época en que vivimos es importante y solemne. El Espíritu de Dios se está retirando gradual pero ciertamente de la tierra. Las calamidades en tierra y mar, la inestabilidad social, las amenazas de guerra, como soberbios presagios, anuncian que se aproximan acontecimientos de mayor gravedad. Corona Studio presenta En línea con Oliver Coronado. Profecías del tiempo del fin. El apóstol Pablo dice en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versos 19 y 20. No apaguen el espíritu, no desprecien las profecías. Una serie de temas que te ayudarán a descubrir las maravillosas verdades de las profecías bíblicas de nuestro tiempo. Profecías del tiempo del fin. Todos los martes, jueves y sábados, a las 16 horas de Venezuela. No apaguéis el espíritu, no despreciéis las profecías.